Hoy, 23 de marzo de 2020, en Colombia tenemos una situación sumamente crítica debido a la pandemia del coronavirus. Quiero proponer una serie de eh, acciones, de decisiones de parte del gobierno nacional. No podemos esperar la bondad, la gracia, la filantropía o el mecenazgo del sector financiero privado, por ejemplo, que para la vigencia fiscal 2019 obtuvo un poco más de 90 billones de pesos colombianos de utilidades netas, porque obviamente eso es soñar. Pienso yo que las medidas deben ser de choque en este momento y de carácter obligatorio, perentorio, vinculante, con fuerza de ley, mediante decretos, amparados estos decretos en la emergencia económica declarada por el gobierno nacional la semana pasada, al amparo del artículo 215 de la Constitución Nacional. Tenemos que tener en cuenta un marco general que es el presupuesto general de la Nación, que para esta vigencia fiscal vale, de acuerdo con la ley 2008 de 2019 del 27 de diciembre, un total de 272 billones de pesos, que corresponden al 27% del Producto Interno Bruto de Colombia, que para la vigencia fiscal anterior fue de 1.000 billones de pesos colombianos. De esos 272 billones, 172 corresponden a gastos de funcionamiento. Propongo que esos gastos de funcionamiento se realicen únicamente en cuanto a gastos de personal. El resto se apropien y se trasladen para efectos de combatir la pandemia. Segundo, el segundo concepto del gasto para la vigencia fiscal 2020 corresponde al servicio de la deuda pública, tanto interna como externa, que suma un total de 59 billones de pesos colombianos, es decir, el 22% del presupuesto general de la nación. Propongo que se declare la moratoria del servicio de la deuda pública colombiana, al menos durante el resto de la vigencia fiscal 2020. Esos 59 billones de pesos, que seguramente no serán un gran problema para los acreedores, que son prestamistas internacionales, fundamentalmente fondos de inversión, gobiernos soberanos extranjeros y el sistema financiero privado colombiano, podrán ser canalizados, dirigidos a atender la pandemia. Tercero, aumentar la inversión pública, que de acuerdo con la Ley de Presupuesto General de la Nación para esta vigencia fiscal vale escasamente 40 billones de pesos. Propongo adicionalmente una contribución especial a los grandes capitales. Aquí habrá que obligarlos. Repito, el sistema financiero colombiano obtuvo el año pasado 90 billones de pesos de utilidades. Yo pienso que de esa cantidad de dinero habrá que descontarles, por ejemplo, obligarlos a que aporten un 10, un 20%. Un 20% serían 18 billones de pesos que en algo ayudarían para atender a millones de personas que se van a quedar sin empleo, que ya se quedaron sin empleo, que no tienen cómo comer y que no van a poder sobrevivir durante estos 3 meses. Pero no pagándoles, no dándoles 80,000 pesos mensuales, señor presidente de la República. No, hay que apropiar el dinero necesario para que estas personas puedan vivir dignamente, por lo menos con un salario mínimo mensual legal vigente por persona, por cabeza. De tal manera que si se asumen estas decisiones inmediatamente, de acuerdo con el Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional, de acuerdo con una decisión adoptada por el CONFIS, con base en el decreto 111 de 1996, los artículos 76 y 77, considerando las circunstancias de extrema emergencia, podremos atender en mejor medida
las necesidades imperiosas de millones de personas en Colombia en este momento. Por favor, no solamente pedirle al sistema financiero que nos aplace los créditos, las deudas, las obligaciones de carácter hipotecario o de tarjetas de crédito para que amplíen los plazos, para que tengamos que pagarle más al sistema financiero. No, en este momento hay que obligar a los grandes capitales, a las grandes riquezas, a los grandes conglomerados, a las grandes corporaciones financieras a que aporten. Pero si eso les suena muy socialista, entonces reestructuremos el presupuesto público para esta vigencia. Muchas gracias por la atención.